Vuelve lo analógico. He sido probablemente la mayor impostora de mi carrera y de mi vida. Y es probable que tú también te sientas identificado con este sentimiento, valga la redundancia, porque siento que no puedo ser la única persona que se siente de esa forma. Y ahora te explico por qué. Hello bellezas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Bienvenidos a el primer video del 2026. Y el 2026 tenemos nuevo look, tenemos nuevo corte, tenemos nuevas vibes y tenemos también un poco nuevo setup, así un poquito más, no sé, quería hacerlo como más, como que realmente me identificara más con todas las cosas que ponía como en el fondo. El formato de este video va a ser un poco estilo podcast porque desde hace muchos años he querido empezar a hacer un estilo de podcast, pero realmente nunca me he atrevido, así que hoy dije, ¿por qué no grabo un video como si estuviese grabando un podcast, como si estuviese aquí hablando en una reunión con mis mejores amigos y simplemente contándonos cosas y hablando sobre la vida? Vamos a empezar por el principio. Tuve una pequeña o bastante grande, no sé cómo definirla, yo creo que fue bastante grande, crisis existencial desde el octubre del 2025. O sea, siento que desde septiembre como que me empezaron a pasar un montón de cosas negativas, y digo como que negativas entre comillas, porque no todo es tan malo como parece y todas las cosas siempre tienen un propósito y siempre obran al final para bien si tú también estás dando cosas buenas al mundo, dando cosas buenas en la vida. Pero siento que como que en septiembre empezó la decadencia y luego en octubre empezó a sentirse todo un poco más difícil. Empecé a sentir que se me iba todo de las manos en el sentido de el control absoluto de todo. Y por supuesto sé que hay muchas cosas en la vida en las que no, simplemente nunca vamos a tener el control. Pero en este caso me sentía, no sé si tú alguna vez te has sentido de esta forma, pero que perdí absolutamente todo control, que no sabía hacia dónde estaba dirigiendo mis pasos y que a pesar de que estaba poniendo demasiado esfuerzo en muchísimas cosas, en crear contenido y en otras cosas, nada estaba resultando del todo como yo quisiera, ¿no? Entonces era como una pequeña insatisfacción que empezó a crecer y que empezó a hacerse un poco bola. Venía también de un año de mucho trabajo en diferentes cosas. O sea, estuve trabajando en un sitio donde estaba bastante estable. Luego cambié ese trabajo por un sitio que no fue la mejor de las experiencias. Luego dejé ese trabajo, me quedé sin trabajo y empezaron a surgir como oportunidades a nivel de, por ejemplo, creación de contenido, oportunidades que he agradecido muchísimo, pero como que se me acumuló mucho la preocupación por no tener algo estable, porque en este momento de mi vida es algo que necesito, y se me fueron acumulando demasiadas cosas. Entonces, en líneas generales, tuve esa crisis existencial de tanto rodar y tanto trabajar. Llegó el momento en el que mi cuerpo y mi mente como de que dijeron adiós, colapsamos, hasta aquí. Y ese momento me di cuenta que había llegado cuando cumplí años. Yo adoro mi cumpleaños y ese año, o sea, el año pasado, no tenía como esa ilusión que siempre me hace celebrar mis cumpleaños. Es algo que me identifica demasiado y que me preocupó en el minuto 1 cuando yo dije, no sé, no tengo demasiadas ganas de celebrarlo. Que vamos llegando un poco al punto y es que decidí parar por completo de crear como en la parte digital al 100%. Y empecé, o sea, pasé como de ser creadora a ser simplemente consumidora. Y estuve un tiempo incluso sin Instagram. Decidí como en diciembre quedarme unas semanas sin Instagram, porque es la red social que más utilizo. Y solamente como que entraba muy poco a TikTok, Pinterest, que siempre utilizo. Pero estuve bastante desconectada y decidí empezar a conectar con mi lado más analógico. La cosa graciosa es que ahora está volviendo todo el tema de lo analógico y se ven muchísimas personas que sí con los dumb phones, que son nuestros teléfonos de toda la vida de antes, que no tenían esta inteligencia que tienen el iPhone y que tienen los smartphones. Está volviendo pues todo lo que es el tema de los discos de vinilo, incluso los CDs, muchísima gente con los MP3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siento que todo coincidió. Realmente no lo hice por eso, sino que lo hice porque necesitaba ese
ese momento de desconexión total de algo que se puede volver demasiado tóxico si nos comparamos en exceso y si todo el contenido que estamos consumiendo se vuelve para nosotros pues una comparación constante de maybe I'm not good enough. Y por supuesto que sí lo somos, pero para allá vamos. Y uno de esos días decidí ir a una librería, a una papelería y comprar unos colores, una libreta. Yo estudié diseño gráfico y para mí era una carrera que llegó a mí por sorpresa. O sea, yo siempre he sido demasiado creativa, pero de hecho yo iba a estudiar arquitectura. Y llegó por sorpresa el diseño gráfico porque no entré en esa universidad y empecé a explorar como ese lado un poco más free, creativo, diferente. Y para sorpresa de muy pocos realmente, porque la gente siempre me han como, no sé, como unido con lo que es creatividad en general a mi alrededor. Entonces me terminó gustando bastante. Y empecé como ese journey hace muchísimo tiempo y me gustaba muchísimo pintar. Entonces dije, ¿por qué no empiezas a intentar conectar con cosas que te gustaba hacer antes? ¿Por qué no rompes un poco el patrón de tengo que hacer las cosas perfectas, soy adulta, tengo que buscar un trabajo, tengo que hacer demasiadas cosas responsables? ¿Y por qué no, entre esas cosas, por supuesto, responsables, que sí o sí tienes que seguir haciendo, por qué no intentas conectar con esa creatividad desde otro punto? Entonces me fui a mi librería, compré eso y esa noche empecé a dibujar, empecé a hacer simplemente bocetos y a divertirme. Y es demasiado impresionante, por lo menos para mí, no sé si a ustedes les pasa, pero darse cuenta de que estamos tan metidos en el mundo digital que se nos olvida que hay un mundo exterior que obviamente utilizamos todos los días, pero que está allí deseando que por favor apaguemos un momento la pantalla y nos sentemos a hacer otra cosa, y a que nuestro cerebro no esté como literalmente como un zombie, en modo zombie, simplemente scrolleando. Porque vamos a ser honestos, muchísimas veces cuando estamos en el teléfono, por supuesto que tiene cosas increíbles, pero muchas veces estamos simplemente haciendo dumb scrolling. Y eso no es realmente bueno para la cabeza, no es realmente bueno para el cerebro, porque se nos van los días, se nos va la vida demasiado rápido. Entonces, agarré mi cuaderno, empecé a dibujar, me empecé a sentir muchísimo más conectada conmigo, empecé a darme cuenta que estaba ese mundo exterior que irónicamente siempre está ahí, pero que a veces no lo notamos del todo. Y también me fui con mi cámara a tomar fotos una tarde, o sea, me fui a hacer lo mismo que hacía con el teléfono. Tipo, normalmente suelo ir a grabar cafeterías y ese día no grabé, sino simplemente fui a tomar fotos. Y tomé una foto demasiado linda que era un día así medio lluvioso y quedó un poco como a contraluz de una chica que iba con su café. O sea, le terminé enviando esta foto a los dueños de la cafetería y les gustó muchísimo. Entonces eran como cosas que normalmente si hubiese estado metida en mi teléfono al 100%, ni siquiera hubiese pasado, ni siquiera hubiese tenido esa pequeña conexión, que aunque pequeña fue súper bonita de tener. Y por supuesto que les digo, esta crisis existencial, la culpa no es la tecnología y no son las redes sociales. Pero fue un punto increíble en el que me permití parar y ser una persona fuera de la pantalla principal. Porque no quería dejar de crear, sino simplemente crear algo un poco más analógico, si se puede decir. Y para hacer la historia corta, que ya llevo un rato hablando de la crisis existencial, me di cuenta, una de mis grandes conclusiones después de que salí de esta crisis, es que he sido la mayor saboteadora de mi vida creativa, de mi vida profesional. Y yo sé que por mucho tiempo nos han estado hablando sobre el síndrome del impostor, etcétera, etcétera. Y es una realidad que muchísimas personas, yo creo que la mayoría de personas vivimos en el día a día y que obviamente vamos como con eso intentando fluir, pero sin embargo sí que nos llega a detener. Y si no nos damos cuenta, por lo menos a mí me pasó que no me di cuenta como a tiempo, sino que me daba cuenta como por trocitos de la vida,
em, te puede hacer perder el rumbo de una manera muy heavy. Y ojo, perder el rumbo no es algo malo, no es algo negativo, es bueno perderse. Y suena demasiado cliché, pero es demasiado bueno perderse para encontrarse, porque al final, si el camino fuese de rosas todo el tiempo, uno no sería realista, no es algo realista, pero sería bastante aburrido y no encontraríamos la manera de descubrir nuevas versiones de nosotros mismos. Y, y todos estos años he cambiado de rumbo, he cambiado de profesión, de idea 800,000 veces, y eso está bien y honro esa parte de mí que ha querido cambiar tanto. Pero me di cuenta que, por ejemplo, en mi carrera profesional lo estaba dejando a un lado completamente. O sea, el síndrome del impostor sin querer se apoderó de mi creatividad y se apoderó de mis procesos. O sea, yo dejé realmente de crear simplemente con la excusa de que quizá no era lo suficientemente buena. Y entonces como que lo procrastiné, hasta llegar al punto en el que estoy ahora, que es la reconstrucción total desde cero de mi portafolio como diseñadora, de mi portafolio como creativa. Llegó un punto en el que incluso borré demasiados trabajos que había hecho en la universidad, que había hecho para clientes, que había hecho. Los borré del todo porque sentí que, mira, esto no era lo mío, esto ya, dejémoslo ir. Y al pasar de los años, empecé a estudiar otra cosa y me di cuenta de, oye, no, sí, esto sí era lo tuyo, pero no llegaste a darle la importancia que tenía que dársele a esta profesión. Y ahora que me doy cuenta de eso, llego a la conclusión de que, uno, sí se puede. Dos, una cosa que he estado haciendo estos últimos mesecitos, que he estado tan desconectada como de las redes y de crear, y es hacer. Y suena obvio, pero si no hacemos, no logramos. Y no se trata de hacer el paso grande, enorme, de mira, ya hice el proyecto, ya lo monté, ya tengo aquí, no sé, por ejemplo, la marca, y tengo esto, y tengo aquello, y tengo un portafolio impresionante en 3 días. Eso no va a pasar, porque no es realista, no son los tiempos reales. Pero lo que sí va a pasar es que tú digas, voy a empezar, empieces y vayas como paso a paso. Como no necesito que sea perfecto, no necesito que esté increíble mi portafolio y que sea el portafolio más maravilloso que se mencione en el blog de los 25 portafolios de diseño gráfico más increíbles del mundo. No, necesito que sea un portafolio mío, básico, casi como si fuese una plantilla. Pero si yo no creo esa base, no voy a poder crear las cosas que van por encima de esa base. Entonces, mi conclusión de esta crisis existencial, y que espero que les ayude, que te ayude en algo, es que para conseguir ese objetivo grande necesitamos construir objetivos pequeños. Y sé que no nos gusta, con este mundo tan inmediato, no nos encanta la idea del corto plazo. Nos encanta la idea del quizá, maybe el mediano plazo. Y nos encanta la idea de recibir ya lo que se supone que vamos a recibir en el largo plazo. Pero hoy vengo a decirte que no es posible saltarse etapas. Ojo, sí es posible utilizar la tecnología y utilizar diferentes medios para llegar más rápido. Pero no es posible saltarse etapas de aprendizaje. Y a mí esto me hacía demasiado ruido cuando era mucho más joven. O sea, era como que yo me quiero saltar las etapas, ya está. O sea, yo quiero, porque es que yo sé que X, yo sé que aquello, o sea, yo quería saberlo como todo en ese momento y no me estaba dando cuenta que realmente para poder llegar a cierto nivel de madurez, a cierto nivel de expertise, necesitas mucha práctica, necesitas pasar por muchas etapas y necesitas trabajar mucho en eso, dedicar muchas horas, realmente. No sé cuántas horas eran, no me acuerdo si eran 10,000, no me acuerdo cuántas eran las horas que tenías que tener
para considerarte como un experto en algo. Y yo, honestamente, mi carrera creativa no la he procrastinado tanto a nivel de creación de contenido, pero sí a nivel de diseño. Demasiado. No, a pesar de que sé que soy buena, nunca le dediqué el tiempo suficiente. Y estoy aquí para salvarte un poquito de eso, de cometer el mismo error de creer, ay, es que no soy lo suficientemente buena. Es probable que en este momento no seas lo suficientemente buena, que no seas lo suficientemente perfecta, entre comillas, pero sí tienes el ingenio, tienes la creatividad, tienes la idea y tienes la visión. Ya está. O sea, eso está ahí. Eso lo tienes. Ahora, el poder desarrollarlo pues va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo. Y al ego es probablemente que no le guste eso. Pero yo estoy aquí para decirte que sí que va a llevar tiempo. Y que yo después de muchos años y de muchos intentos, por fin empiezo un journey de dedicarme 100% a las cosas que me gustan. Y es increíble poder llegar a tener este breakthrough. Y siento que cada crisis es demasiado necesaria. Porque si yo no hubiese tenido esta crisis que tuve el año pasado, es probable que me hubiese quedado estancada haciendo lo mismo, dándole demasiadas vueltas a las cosas, creyendo que no era lo suficientemente buena para dedicarme a lo que me gusta. Y si no hubiese estado eso, no hubiese llegado a este punto de darme cuenta de, oye, realmente sí eres muy buena haciendo cosas creativas y es probable que puedas hacer de eso una profesión, porque ahora se puede vivir de esto. Así que espero que esta crisis a mí me ayudó muchísimo. Pero si tú estás en una crisis parecida y si has dejado al lado tirado un sueño porque creíste que no eras lo suficientemente buena o bueno, pero realmente no se trata de eso, sino se trata de quizá el tiempo que realmente le has dedicado a crear, no solamente a inspirarte, sino a crear lo que ha hecho falta, lo que está haciendo falta en este momento en ese proceso. Entonces, si esto es una oportunidad para que tú también lo veas y digas, ok, es muy probable que sí que sea bueno y que si le dedico más tiempo a crear que a quejarme de por qué no soy tan bueno, es muy probable que vaya a conseguir cosas impresionantes. Es muy probable que de aquí a que hablemos el año que viene, seas increíble si empiezas hoy. Que ya eres increíble. Pero me refiero al área que posiblemente estás dejando a un lado. Y yo espero que si Dios quiere y estemos hablando en 2027, la Grecia que está aquí haya tenido la suficiente disposición para confiar de que esto es un camino real y de que esto se puede construir, tanto en las redes sociales como mi carrera como diseñadora. Entonces, nada, me gustó mucho este primer episodio de no sé cómo se va a llamar esta serie, pero quiero que el canal sea cada vez más íntimo y que podamos estar aquí hablando de muchísimas cosas y temas que a ustedes les interese, por supuesto, y cosas que me vayan pasando por la cabeza y que vayan surgiendo, que de repente yo sepa que les puede ayudar. O sea, yo estoy segura que no soy la única persona que se siente así sobre su carrera profesional o que se ha sentido así o que ha tenido este estilo de crisis existenciales. Así que si tú eres una de esas personas y te sentiste identificado con cualquiera de estas cosas, cuéntame un poco abajo cómo lograste salir de esa crisis o si estás en esa crisis también cuéntame. O sea, que los comentarios de este video sean como un lugar seguro para creativos y un lugar seguro para personas, quizá no que se dediquen al mundo de la creatividad, pero que se sientan quizá no lo suficientemente buenos en su carrera profesional, sea cual sea, así sea de ciencias, porque esto le puede pasar a cualquier persona. Y bueno, quise mezclar como un poco esos temas
tanto lo de que está volviendo lo analógico, que ojo, soy una persona muy fan de que vuelvan cosas analógicas. Y mi experiencia estos últimos meses ha sido de que conectar también con ese lado un poco más manual y analógico realmente sí que trae bastantes beneficios a nivel mental, a nivel espiritual. Y me siento como muy feliz y como muy emocionada de que esas cositas estén volviendo, porque nos van a permitir como jugar con diferentes tipos de creatividad. No solo la digital, que la amamos y estamos aquí 100% amando la creatividad y la creación digital. Lo amamos, claro que sí. Pero también es lindo el lado analógico. También es lindo el lado que está fuera de la pantalla y estoy bastante emocionada de descubrir eso y de cómo se va a desarrollar este 2026 porque lo siento demasiado presente. Así que nos vemos en el siguiente episodio de, no sé cómo se llama esta serie, pero de este canal. Nos vemos en el siguiente episodio y espero que les haya gustado, sobre todo que te haya servido de algo este video. Así que bye, nos vemos pronto.